Uno de los temas que abordamos en Huawei como líderes de la industria y que seguramente muchos nos ubican en el área de telecomunicaciones, evidentemente también nuestro negocio se ha expandido a temas de tecnologías de la información, a temas de cloud, energía, y basados en esto identificamos una serie de retos, de oportunidades y tendencias, y a partir de esto tratamos de identificar también obviamente factores que determinan la responsabilidad de nosotros como empresas de poder ayudar en este proceso de digitalización, de poder colaborar con las universidades, con la academia, a fin de seguir preparando a las personas y de iniciar y continuar con este proceso de formación en todos estos nuevos conceptos. A partir de esto nos hemos percatado y detonado todos estos procesos en parte por factores humanos y cuestiones que suceden en la sociedad como son la pandemia. Obviamente muchos conceptos y definiciones que teníamos acerca de algunos negocios se han ido evolucionando y han ido cambiando de manera relevante. Hoy en día no podemos ubicar a la educación como tal vez lo hacemos hace 10 años. Hoy la ubicamos desde un concepto mucho más híbrido, en donde podemos atender de manera remota. Obviamente también identificamos cómo el concepto que antes teníamos de la banca o de un banco, hoy en día es muy diferente, ya no necesariamente existe un lugar físico, existe todo este tema del ciberespacio y desde ahí podemos realizar una serie de transacciones de diversa índole. Y obviamente todo este proceso se ha agilizado muchísimo en el momento en que empezamos a hablar de data centers, de servicios en la nube y a todos los riesgos a los que nos exponemos una vez que adoptamos este tipo de tecnologías. A partir de esto hemos visto que estas amenazas se han ido incrementando. Hay bastantes índices en los cuales podemos medir para cada uno de los países el proceso de digitalización contra el proceso en cual los legislativos están adaptando estas leyes y proveen certidumbre jurídica y certidumbre a la sociedad de tal manera que podamos todos estos servicios adquirirlos con confianza. Obviamente las redes se han hecho mucho más complicadas, se han hecho mucho más complejas y de ahí que todos estos riesgos estén al alcance de todos. Un poco hacer un repaso muy breve de cómo han ido evolucionando estas amenazas y todos estos ataques. Hace 40 años hablábamos de esto desde una perspectiva más enfocada hacia los passwords, ¿no? Cuando los passwords eran el medio tradicional, lo único para poder acceder a servicios o aplicaciones. 20 años después vemos que esto se vuelve mucho más complejo, en ese tiempo mucho más robusto a través de cuestiones de denegación de servicios, pero hoy en día vemos que inclusive ya incorporamos cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones que están autoaprendiendo y este tipo de ataques obviamente se vuelven mucho más robustos y mucho más complejos. Un poco tratando de ironizar cómo suceden estas cuestiones, e inclusive podemos extraer varios conceptos que manejamos típicamente en las empresas con esta imagen. Una que tiene que ver con una persona a través de la cual hemos sido engañados y a través de lo cual nos han hecho creer que estamos adquiriendo o que estamos en contacto tal vez con una institución seria o que parece seria, pero que al final del día esta utiliza diferentes técnicas para poder lograr que nosotros entreguemos información valiosa y a partir de esto en las empresas manejamos un concepto de atención al cliente, ¿no? Y este tema inclusive se ha vuelto muy avanzado para estas personas que atacan. ¿Por qué? Porque inclusive a través de un QR esta transacción se puede hacer de manera relativamente sencilla, no rastreable y obviamente representa un reto para autoridades como ustedes que están organizando este evento y que obviamente solo la con empresas privadas y con todos los que estamos en el ecosistema, realmente podemos dar trazabilidad a todos estos eventos. Una cuestión más que hoy en día también no está relacionada solo a temas de dinero, sino obviamente también el impacto en las operaciones, en la criticidad y obviamente en la confidencialidad de la información es lo que hace atractivo a todas estas compañías que se dedican a extraer información de manera ilegal. ¿Y por qué lo digo? Porque obviamente en la medida en que las compañías han ido evolucionando,
el activo ya no solo es el activo fijo, aquel que me permite crear o generar más negocio o generar riqueza, sino también es el dato que se vuelve un ente que ahora tiene vida y que tiene mucho más trascendencia, porque a partir de que este dato es trascendente, obviamente también conlleva un valor intrínseco, y este valor justamente si se lo preguntamos a compañías que se dedican a investigación y desarrollo y que tienen patentes, obviamente a lo mejor ahí el impacto en dinero va a ser muy alto, pero tal vez será en el largo plazo mucho más alto el impacto de que esa información pueda llegar a manos que no debieran tener esta información, ¿no? Entonces el impacto dependiendo el negocio o dependiendo el rubro, la vertical en la que yo me encuentre, el efecto va a ser muy distinto. Otro ejemplo tal vez en las universidades, aquí hay gente de la academia que está participando en el evento y en lo cual obviamente más allá de los programas que se puedan ofrecer en línea, también esta información de todos los estudiantes y de muchas personas, es información crítica que a partir de esa información se puede lograr obtener acceso a diferentes servicios. Entonces, esta información se vuelve muy crítica. Un poco para tratar de dar la dimensión de este enorme problema y un poco relacionado a lo que son los tamaños de las economías. Cuando hablamos del tamaño de las economías nos damos cuenta que todo lo que aporta el cibercrimen está categorizado como si fuera la tercera economía más grande del mundo. Eso implica que todo lo que genera el cibercrimen en términos de pérdidas en la operación, de pérdidas en la imagen de las compañías, es bastante alto. Además, el crecimiento se estima que está en alrededor del 15% anual, lo que evidentemente se vuelve mucho más complejo. Es decir, es un tema que evoluciona mucho más rápido de lo que evolucionan muchas veces las compañías, los sistemas y, por supuesto, las leyes. Un poco para tratar de dar visibilidad de en dónde encontramos los riesgos cuando estamos hablando de tecnología y de telecomunicaciones en general, nos percatamos que son muchos los sectores que están afectados. Uno de los principales, los trato de señalar aquí, por ejemplo, tiene que ver con el sector de salud. Hoy en día, cuando hablábamos en la pandemia de poder identificar si la persona ya tiene 1, 2 o 3 vacunas, pero en general en el sistema de salud, obviamente este tema respecto a la privacidad de la información es un tema bastante sensible. Uno más acerca de temas que se empieza a hablar tiene que ver con la protección inclusive del DNA. Cuando hablamos de estos casos, obviamente la privacidad de la información es muy trascendente y tendría que ser información en la cual a nivel personal tuviéramos que estar teniendo mucho más cuidado y tener una sensibilidad mayor por representa información muy personal, ¿no? Otro más tiene que ver cuando llevamos servicios a la nube, ¿no? En este proceso en donde muchas de las soluciones que todos los vendors ofrecemos, en donde hablamos de cloudificación. Y cloudificación no significa otra cosa que llevar diversas partes, tanto de la información como los sistemas, de manera desagregada a diferentes lugares físicos. Y es ahí donde obviamente el tener la comunicación entre estos distintos lugares físicos es lo que hace más complejo y se vuelve una superficie de ataque en donde alguien puede tomar ventaja de ello, ¿no? Obviamente también existen diversas redes que ofrecen los operadores móviles y muchas de estas redes ahora hay servicios en donde no necesito tener una red para poder ofrecer un servicio. Entonces, cuando yo necesito esta interconexión entre diferentes proveedores de servicio, obviamente se vuelve también esa comunicación y esos canales de comunicación a nivel de red sensibles a que puedan ser atacados. Y obviamente un factor muy relevante en Latinoamérica es que también la evolución de las redes no es homogéneo. Es decir, hoy en día en muchos países convivimos con distintas etapas de la evolución de la tecnología. Por ejemplo, en un país podemos ver que tenemos servicios de 3G, de 4G y de 5G en un mismo país. Eso implica que estos diferentes tecnologías tienen ciclos de vida diferente, por lo tanto, las actualizaciones y todos los cuidados que debemos tener en la operación y mantenimiento de estas redes no son totalmente iguales y homogéneos. Eso implica riesgos a la hora de poder hacer una evaluación del ciclo de vida del producto que sea mucho más integral y que sea mucho más periódico para poder reducir las vulnerabilidades.
Y uno más tiene que ver obviamente con elementos mucho más recientes como son el Internet de las Cosas o el Machine Learning. A partir de estos nuevos elementos nos enfrentamos a sistemas que tienen autoaprendizaje. Pero este autoaprendizaje obviamente conlleva riesgos en el momento en que estos elementos, que suelen ser elementos muy pequeños o en teoría muy, digamos, muy sensibles, a veces no reciben el cuidado suficiente. Cuando hablamos de este tipo de tecnologías, muchas veces nos topamos a servicios que creemos que una vez que están implementados, la labor ahí se terminó. Y no nos preocupamos muchas veces por este proceso de soporte y mantenimiento para estar generando actualizaciones que reduzcan la posibilidad de tener riesgos ahí. Un poco tratando de hacer un repaso de cuáles son los ciberataques más comunes. Hasta el año pasado nos enfrentábamos a que el phishing, que sigue siendo una herramienta que se ocupa o que la sociedad enfrenta, puesto que es algo relativamente sencillo, pero al mismo tiempo conlleva una complejidad hacia adentro de quien lo desarrolla, porque obviamente contiene elementos muy parecidos a lo que podría parecer una compañía seria o un servicio serio en el cual la gente puede caer engañada, ¿no? Este sigue siendo el elemento mucho más común a los que se enfrenta la sociedad y sobre todo dos segmentos que se ven mucho más afectados por esto. El primero tiene que ver con los servicios financieros, la banca en sus distintas modalidades, puesto que el atractivo financiero y las ganancias en términos de dinero es lo que lo hacen lo más atractivo, ¿no? Un poco para que se den cuenta, este es un mapa de muchos ataques que suceden. Si se dan cuenta, hoy en día podemos no poder discriminar de manera muy sencilla de dónde vienen, a dónde van y desde dónde se originan los ataques, ¿no? Esto pretende tratar de enfatizar que en un mundo globalizado este tipo de ataques suceden desde todas latitudes, van y vienen y que no necesariamente son organizaciones que pueden estar inclusive concentradas en un solo lugar, sino más bien representa organizaciones que trabajan de manera distribuida desde distinto lugar y que obviamente no respetan necesariamente acuerdos internacionales, puesto que lo hacen desde distintos lugares, ¿no? Esto representa también que una de las cuestiones que Huawei más promueve es el poder compartir conocimiento. Consideramos que esta compartición de conocimiento a través de gobiernos, de operadores y de proveedores de tecnología es un elemento clave para poder abatir todo este tipo de riesgos. De otra manera, el no poder compartir conocimiento nos nubla el poder tener identificado de mejor manera de dónde están surgiendo todas estas cuestiones y poder prevenirlo. Un poco también haciendo una caricatura de cómo suceden los ataques y cómo logran vulnerar la protección de los datos de distintas organizaciones. Si bien aquí parece que aquí el jefe se parece mucho, pues la realidad es que es algo chusco, pero la realidad es que es una de las cuestiones que son aprovechadas por todas estas organizaciones que nos hacen creer de la urgencia de realizar transacciones a través de cuestiones que en realidad no son como nos las presentan a veces en distintas aplicaciones, ¿no? Esto típicamente antes solo sucedía con páginas de internet, esto cada vez es más frecuente con las aplicaciones. Inclusive hay cuestiones en donde uno puede descargar una aplicación, pedir préstamos o pedir un servicio, que ese servicio en teoría funciona, pero a veces la clave está en que una vez que yo estoy instalando la aplicación, estoy dando permisos, ¿no? Permisos de geolocalización, permiso de acceso a mis contactos o a mis archivos. Y es ahí donde este tipo de ataques se vuelven mucho más sofisticados, porque inclusive hay aplicaciones en donde yo puedo pedir prestado dinero y recibir dinero. Entonces yo me puedo dar cuenta que en el banco, en mi cuenta bancaria estoy recibiendo el dinero, pero ¿qué pasa? Una vez que recibí tal vez un poco de ese dinero, el siguiente paso es que para yo lograrlo tuve que autorizar el acceso a mi información, a mis imágenes, a mis videos, a mis fotos. Y eso implica que después esta información pueda ser o servirles como un chantaje para poder obtener un rescate o un pago para no divulgar esa información. Este tipo de eventos, la realidad es que hasta hace pocos años resultaban algo que si bien escuchábamos de ellos, la realidad es que los veíamos muy lejos. Es decir,
sucedían en otros países o en otros continentes, pero especialmente desde el año pasado vemos que estos, digamos, ataques masivos se han vuelto mucho más comunes, ¿no? Hemos escuchado esto, por ejemplo, en la semana pasada en México, la Secretaría de la Defensa Nacional fue atacada, lo que ya habían mencionado también de los ataques que sucedieron aquí en Chile, en Colombia, en Costa Rica, muy a principios de año. Y nuevamente, el objetivo y todo lo que está detrás de esto es tanto valor económico como poder de la información y lo que yo puedo lograr con esa información. Un tanto retomando las palabras de algunos expositores, estamos convencidos que esta apuesta hacia el futuro tiene mucho que ver con la formación de las personas. En este gráfico del Foro Económico Mundial se representa que justamente América es uno de los continentes que justamente más déficit hoy en día tenemos de estos recursos, que se estén capacitando, que se estén concientizando y se estén entrenando en todos los aspectos que tienen que ver con ciberseguridad. Consideramos relevante que es un campo idóneo y un área de oportunidad para todos los que estamos en el ecosistema, para un trabajo conjunto entre el gobierno, las instituciones de gobierno, por supuesto nosotros los vendors en proveer entrenamiento, capacitación, y nosotros creemos también firmemente que esta cuestión de concientización tiene mucho que ver con estar repitiendo y entrenando, y es un proceso realmente en donde intentaremos y estamos intentando en distintos países en crear un círculo virtuoso de cooperación y de repetición. Algunas recomendaciones de seguridad, nuevamente como mencionaba hace un momento, este no es un tema que solo un ente o una persona puede abordar de manera aislada, sino consideramos que tiene que haber un trabajo conjunto entre distintos órdenes, reguladores, obviamente gobierno, por supuesto la industria privada y todas las industrias, incluyendo la academia, para que a partir de esto podamos tener acuerdos muy prácticos, ¿no? Cuando estamos hablando desde el punto de vista tecnológico, es muy fácil poder entendernos, porque basado en estos estándares a nivel global, me parece que desde el punto de vista tecnológico únicamente tenemos que aterrizarlo al contexto local, a las prioridades de cada uno de los países, pero la cuestión de los estándares tecnológicos son universales, ¿no? Aquellos que trabajamos en esta definición de especificaciones tecnológicas y que nos permite tener ciertas guías y referencias para poder aterrizarlos en acciones que tomen como referencia estos estándares técnicos, que sientan las bases de cuáles son los mínimos requeridos para a partir de eso poder tener seguridad en la información. En Huawei tomamos mucho en cuenta que si bien somos una compañía que estamos en prácticamente 200 países o en cerca de 200 países, en todo momento consideramos que esta compartición de conocimiento y experiencias en distintos países nos ayuda a tener una visión global, pero evidentemente también tenemos que llevar esto a un contexto local, es decir, yo me tengo que adaptar a cuáles son los requerimientos, las prioridades y la regulación local para poder realmente determinar cuestiones que sean prácticas. A partir de esto también estamos convencidos que en la tecnología o este tema que de primera instancia suena a que solo toma en cuenta la tecnología tiene que ser mucho más integral o abordado desde un punto de vista mucho más inclusivo, en donde tomemos en cuenta obviamente lo que nos dicen los economistas, lo que nos dicen el derecho, lo que nos dicen distintas otras áreas que pueden retroalimentar la visión que tendría que ser mucho más integral para este asunto. Un tema que se aborda mucho cuando hablamos de los ciberataques y de la respuesta que tendríamos que tener, me gusta mucho hacer esta analogía como cuando estamos preparándonos para un maratón. En un maratón, como lo ven en la imagen, empezamos muchos, ¿no? En este proceso existe mucho ánimo, todos queremos hacerlo, pero obviamente cuando hablamos de temas de resiliencia, no se trata de llegar el día de la competencia, se trata de hacer una preparación, y esta preparación para nosotros conlleva un proceso de planificación. Por eso menciona que en los temas de ciberseguridad
existen dos grandes drivers los que nos obligan a movernos o a ponerle atención a esto, ¿no? Uno tiene que ver normalmente con cuestiones de diseño, en donde yo estoy a partir de ciertas necesidades de negocio, de comercio o de obligaciones, prepararme para implementar estos mecanismos de seguridad. Y otro más es cuando estoy forzado por las circunstancias, es decir, que ya tuve un ataque y a partir de eso me veo obligado a moverme, ¿no? Entonces, en esta cuestión de la analogía con la imagen que vemos, una de las cuestiones claves que nosotros vislumbramos es cómo nos anticipamos y cómo nos preparamos antes. Una más tiene que ver cuando ya están sucediendo las cosas, es decir, qué mecanismos vamos a tener para poder resistir. Es decir, qué mecanismos a nivel tecnológico voy a definir para cortar el daño, para que el impacto de todas estas acciones no sea tan grande o lo pueda mitigar. Y la otra tiene que ver, a partir de que sucede, cuáles son los mecanismos que yo defino. Por ahí en alguna de las pláticas alguien mencionaba los respaldos, los respaldos y todo aquello que permita continuidad de mi negocio. En términos tecnológicos existe el Disaster Recovery Plan, el cómo soy capaz de poder restaurar mis operaciones. Si soy una empresa que me dedico al comercio electrónico, cómo cada minuto que yo pueda estar fuera de línea, pues obviamente me está costando, ¿no? Y otra más tiene que ver con los procesos en que yo veo hacia adelante. Y un poco la analogía tiene que ver con que las organizaciones que logran llegar hasta el final de un maratón, y para las personas que les gustan los maratones, pues obviamente están pensando ya después de haber sufrido y después de haber experimentado toda esa cuestión de la preparación, están pensando en el siguiente maratón. Y eso significa mejora continua, es decir, qué aprendizaje, experiencias y qué de las situaciones para poder realmente enfocarme en otro proceso. En Huawei utilizamos un sistema que le llamamos de 5 partes, que considera varios componentes y nuevamente tratando de dar esta visión integral de cómo debemos abordar la ciberseguridad. Una parte se refiere al trabajo interno que tiene mucho que ver con la gobernanza, con la definición de reglas y de distintas acciones que de manera interna me van a preparar para cualquier ataque o cualquier reto en términos de seguridad. Otra más tiene que ver con una cuestión en la cual invertimos mucho, que es investigación y desarrollo, y todo lo que tiene que ver con el trabajo con proveedores y con la cadena de suministro. Y una más, obviamente, tiene que ver con aquello que me va a representar el que yo pueda hacer un forense o pueda hacer una trazabilidad de los eventos que pudieran haber ocurrido en algún momento. Y obviamente de manera interna y a través de agentes externos consideramos que los procesos de auditoría en nuestras organizaciones en todo momento nos van a ayudar a que todo lo que yo pudiera estar mejorando lo integre a mi plan de evolución y que me permita estar siendo muy dinámico y flexible con las políticas y normas que yo defino para poder estar haciendo y ofreciendo mejores pilares de seguridad. Esta conjunción no es otra cosa tan diferente que hacer convivir y generar un ecosistema en donde la gente, la tecnología y los procesos estén en sincronía y en armonización. Esta cuestión en donde muchas veces también logramos ver esta imagen que hace mucha referencia a un iglú, en donde muchas veces creemos que la parte superficial es realmente lo único que estamos viendo o lo único que existe cuando hablamos de ciberseguridad. En realidad, para poder llegar a esos modelos existe un trabajo previo, nuevamente de largo plazo, que nos permite hacer referencia a este proceso de definir responsabilidades. A partir de que yo tengo responsabilidades, soy capaz de definir roles. Y una vez que tengo estos dos elementos, estoy generando de manera formal o informal un proceso. Ese proceso implica que las compañías con el elemento clave que son las personas, obviamente pueden trabajar de manera armonizada para establecer este tipo de planes.
Y en términos de estandarización, que es una cuestión que yo les mencionaba, que para los que estamos en este mundo de la tecnología es mucho más fácil ponernos de acuerdo cuando hablamos de este tipo de estándares, certificaciones a nivel global. Tenemos un modelo que nosotros le llamamos lo mínimo que deberíamos de tener como empresa para poder tener cierta confianza, no de que no vamos a ser atacados, sino de que vamos a estar mejor preparados y vamos a tener mejores mecanismos de reacción para cuando esto sucedan. Y a partir de esto sugerimos una serie de distintos elementos que interactúan con nuestra cadena de valor, independientemente de la vertical en la que nos encontremos, que nos pueden servir de referencia y base para poder atender desde este punto de vista integral que les mencionaba, no solo desde la compañía, sino también de los proveedores y de los terceros con los que trabajamos. Esto al final del día nos lleva a tener un modelo en el que estamos convencidos que el tema, al ser de mucha gravedad y de mucha complejidad, solo lo podemos abordar bajo esta perspectiva de trabajo entre el gobierno, los operadores, los vendors, los proveedores de servicios, proveedores de aplicaciones, y solo de esta manera, a través de esta compartición de información, de compartición de conocimiento, de estarnos retroalimentando. Hoy en día los límites y las fronteras de en dónde termina uno y empieza el otro es a veces complicado. Entonces, solo esta apertura y esta cooperación realmente nos van a dar elementos para tener un mejor análisis de las situaciones. La responsabilidad, nosotros sugerimos, sea de manera compartida, es decir, todos en el ecosistema estemos trabajando en ello, una colaboración a nivel global y, por supuesto, estándares armonizados, es decir, que el estándar no se convierta en un dolor, sino más bien en un apoyo para poder definir planes de mejoras y de largo plazo que nos permitan estar mejor protegidos. Y un tema en el cual obviamente están en un punto de inflexión en poder trabajar en cómo a través de un marco jurídico y de leyes le pueden ofrecer certidumbre a la sociedad. Nosotros consideramos obviamente esto fundamental a medida que no existan incentivos para todas estas personas que se dedican a los ciberataques, de tal suerte que existan elementos que permitan el castigo y permitan sobre todo el detener el fenómeno. ¿Esto va a ser posible? Obviamente no, pero sí es un mecanismo que ayuda muchísimo a la mitigación. En Huawei hemos estado trabajando con distintos países en este proceso y lo que encontramos en común son principalmente tres atributos que más allá de lo que implica este tema o abordar este tema desde una complejidad muy grande, al final del día también tiene que representar beneficios de mejores servicios, de mejor calidad y de mucha mayor libertad para los usuarios y la sociedad. De ahí que obviamente todas estas leyes consideramos que tienen que abordar un tema desde la perspectiva de seguir generando competencia en el mercado para que se puedan generar mejores servicios y de mejor calidad. Por otro lado, que generen un ecosistema en donde todos estemos de manera armonizada cooperando, y uno más, pues la responsabilidad que implica nuevamente trabajar con la academia, que implica trabajar con los operadores y con los gobiernos. De manera muy sumarizada, creemos que este tema de nuevas tecnologías es un tema que hoy en día estamos hablando de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, pero va a ser un proceso que no va a terminar pronto, es un tema muy dinámico. Eso implica que normalmente varias instituciones miden los procesos de digitalización de las compañías y de los países, pero al mismo tiempo también hacen un comparativo de cómo tienen certidumbre jurídica en cuanto a la adopción de estas nuevas tecnologías y de estos nuevos dispositivos. Eso implica que obviamente también tenemos que tratar de encontrar un balance entre cómo permitimos que la economía, que la adopción digital siga incrementándose y obviamente genere beneficios a la sociedad, pero también por otro lado, estos retos que nos representa la adopción de estas nuevas tecnologías, pueda existir certidumbre para que esta adopción sea mucho más clara, sea mucho más segura para los usuarios y mucho más transparente. Ese me parece que es el mensaje final a través del cual obviamente todos los usuarios pretendemos seguir haciendo uso de distintas tecnologías
obviamente con un marco que me permita que si yo tengo algún inconveniente exista algún mecanismo para poder resarcir los daños y estar mucho mejor preparados ante los nuevos desafíos. Muchas gracias por su tiempo, les agradezco la invitación.